Queridos televidentes, aquí estamos una vez más en este inicio de año. Aquí en Suyapa TV, siempre en la hora de la familia, con el ánimo de siempre para poder a lo largo de este 2024 acompañar a las familias. Pero ¿qué hace falta? O sea, es interesante, doña Gracia y Luchi, que el Papa Francisco en la Amoris Laetitia decía que era fundamental. Él hablaba de los matrimonios ya con cierto kilometraje, ¿verdad? Acompañaron a los matrimonios jóvenes. Nosotros somos jóvenes también, pero creo que es importante que desde este programa acompañemos a todas esas familias, a esos matrimonios que tienen hijos pequeños o adolescentes, o los jóvenes que a veces son complicados, de veintitantos, que se están en la casa ahora ya más años, ¿verdad?, que antes. Y entonces creo que es necesario que reflexionemos y aquí entre todos nos ayudamos. Aquí en la hora de la familia damos algunas ideas concretas para que usted pueda justamente ejercer pues su profesión de padre de una manera justamente más profesional. Y hoy vamos a hablar, como estamos en este momento del año donde ordinariamente todos nos hacemos propósitos, ¿verdad? Vamos a hablar de cómo no debemos hacernos solo propósitos, sino trazarnos metas, y metas alcanzables, ¿verdad? Que podamos efectivamente como definir una ruta, ¿no? Decir, bueno, quiero llegar a tal parte y luego tengo que poner los medios. Porque a veces lo que sucede, ¿verdad, doña Gracia? Es que un poco, ¿verdad?, cuando va terminando el año, iniciando otro, es, me gustaría tal cosa, pero nos quedamos en el me gustaría, ¿no es cierto? Así es, porque nos planteamos objetivos, sueños, el yo quisiera, pero luego no le ponemos, ¿verdad?, como la forma, el medio, el cómo voy a alcanzar ese objetivo. Y generalmente yo he visto otros años que así como ahora andan haciendo encuestas preguntando, te le preguntan a la gente cuáles son sus propósitos de año nuevo. Y eso en muchas partes del mundo lo hacen. Y entonces generalmente uno escucha respuestas muy parecidas. Muy parecidas. Algunas, ¿verdad? Pues sí, es que este año voy a terminar mi carrera o voy a mejorar tal cosa, ¿verdad?, en el trabajo. Pero la mayoría de respuestas van en la línea del aspecto de voy a empezar a hacer ejercicios, lo cual es muy bueno, porque a todos nos viene bien hacer ejercicio. O voy a bajar 10 libras, o este año voy a alcanzar, ¿verdad?, alguna cuestión en el área del deporte, lo cual es bueno. Pero muchas veces es interesante que también nosotros pensemos en otro tipo de propósitos y objetivos que tienen que ver como mejorar el carácter, por ejemplo, porque muchas veces somos explosivos, somos de reacciones violentas, hirientes con las palabras en la casa. Entonces ese puede ser un buen propósito, ¿verdad? El gastarse un poco más de tiempo si uno tiene hijos o nietos para jugar con ellos, el llegar un poquito antes, porque hoy yo he notado, sobre todo en parejas jóvenes, que salen del trabajo bastante tarde porque las jornadas laborales y con el tráfico se suman, y luego todo el mundo va al gimnasio. Entonces yo digo, ¿a qué horas ven a los hijos? ¿A qué horas platican con ellos? ¿A qué horas tienen esos momentos para compartir? Si son pequeños, para jugar. Si son más grandes, ¿verdad?, pues para platicar, para poder orientarlos, para incluso poder ver una película y darles criterios. Entonces, ese puede ser un buen propósito, que se sale de lo normal y lo tradicional, ¿verdad?, de lo que ordinariamente mucha gente se plantea. Ok. Y luego la otra cosa es que es importantísimo entender que son metas y que yo debo poner los medios para llegar a ellas. Pero además es importante, Luchi, también el propósito me parece a mí que muchas veces es como muy etéreo. Tiene que haber realismo, ¿no le parece? O sea, que esas metas que uno se debe proponer, además de poner los medios necesarios, como dice doña Gracia, un poco salirse de lo común que sucede en las personas aquí y en todo el mundo a la hora de definir propósitos de año nuevo, porque es importante que sean realistas. Sí, hay varias condiciones que exigen los objetivos. La primera, decíamos algo muy concreto. Doña Gracia daba ejemplos concretos, pero ordinariamente cuando hacemos una lista de propósitos nos quedamos en algo muy vago. Sí. Quiero mejorar mi vida espiritual.
Bueno, ¿Cómo? sí, pero ¿cómo? ¿Qué exactamente voy a hacer? ¿Voy a mejorar mi formación? ¿Voy a ir a clases de formación? ¿Voy a mejorar mi oración diaria, la de la mañana, la de la noche? ¿Voy a confesarme más a menudo? O sea, hay una serie de pautas que uno se puede ir poniendo para mejorar su vida, por ejemplo, espiritual, en ese ejemplo. Lo segundo es, como decía Roger, que sea realista, ¿verdad? Esa gente que dice, yo voy a perder 100 libras de peso. Bueno, eso no es realista. Usted se va a morir. O yo ahora voy a mejorar mi relación con mi hijo, ¿verdad? Que tengo 10 años de no ver. No sé, habrá que pensar qué tan posible es que yo logre esto. Lo tercero es, ¿qué voy a hacer para lograrlo? Y esto es fundamental. Doña Gracia decía, importantísimo pasar más tiempo con mis hijos. De acuerdo. ¿Qué voy a hacer? Entonces, el fin de semana, en lugar de ir a jugar golf todo el día o todo el sábado, pues voy a quedarme con ellos, voy a procurar, ¿verdad?, estar entre semana, llegar a acostarlos cada noche. O sea, son pequeñas cosas que van generando un resultado. Y lo otro es que tiene que ser medible. ¿Cómo sé yo que yo he mejorado mi relación conyugal si es algo que me he propuesto? Si voy a reducir, ¿verdad?, los pleitos con mi esposo, o voy a tener mejor comunicación. Bueno, pero ¿cómo lo voy a medir? Eso es fundamental, porque si no, pues estamos luchando, pensamos, tenemos la buena intención, estamos haciendo algunas cosas, pero no tenemos manera, a menos que nos sentemos también con el otro y decirle, ¿verdad? Mira, esto es algo importante para mí, yo quiero que pasemos más tiempo juntos, que platiquemos más, de buscar una manera de medir, porque eso nos ayuda a reconducir. Si es algo que no me está funcionando, si es algo pues que me estoy esforzando pero no logrando el resultado querido, entonces en la manera en que lo puedo medir, que puedo poner medios, pues podré cambiar también entonces la ruta. Sin duda, sin duda. Ahora, doña Gracia, vamos a ver, ¿qué es mejor, muchos o pocos? A la hora de definir unas metas, ¿muchas o pocas? O esos propósitos típicos de Año Nuevo. Pues mire, le voy a responder con uno de esos refranes, el que mucho abarca, poco aprieta. Y muchas veces parte de esos objetivos sueños es que voy a mejorar en todo. Y mentira. Uno tiene que coger una o dos áreas específicas y, como decía Luchi, poniendo los medios, marcando el camino, la ruta que voy a seguir para alcanzarlo. Entonces ahí es donde verdaderamente lo primero que requiere es que uno haga como una especie de revisión. Usted ha visto que normalmente a principio de año todos los negocios cerrados por inventario, ¿verdad? Los supermercados tienen un día, 2 días que cierran por inventario porque tienen que como ver cuáles son las existencias que tienen y también qué es lo nuevo que les ha llegado. Pues lo mismo nosotros tenemos que hacer un inventario para definir dónde estoy deficiente. Incluso a veces tener, ¿verdad?, esa conversación en casa, porque uno le tiene que enseñar a los hijos también a plantearse metas, a hacerse propósitos y decir, bueno, hoy vamos a hacer el día donde cada quien va a decir en qué va a mejorar. Y entonces puede ser, ¿verdad?, alguien que sea en el desorden que tiene en el cuarto, alguien que sea, ¿verdad?, en llegar, pues que papá llegue un poquito más temprano a la casa. Ese es un objetivo concreto, en que la mamá regañe menos. Entonces ahí, ¿verdad?, son cosas que las podemos ir determinando y fijando entre los distintos miembros. Pero luego, y como dice Luchi, tiene que haber una supervisión. A veces los hijos son los mejores supervisores porque están, ¿te acordás que dijiste que ibas a hacer tal cosa y no la has hecho? Entonces yo creo que uno tiene que llevar, como dicen, la vida con deporte. Y parte de ese deporte es como hacerse ese propósito de una o dos cosas, así como los que corren dicen voy a mejorar mi tiempo, y una cosa concreta, ¿verdad? Sí. Pues también nosotros definir cuál es el aspecto que pretendemos cambiar, que pretendemos mejorar, y luego también dar la oportunidad a que los otros le den seguimiento, porque los hijos o el marido, si uno ha dicho, ¿verdad?, yo voy a perder peso este año, están ahí, y entonces, ¿verdad?, ¿y cómo te vas a comer ese postre o vas a repetir tal cosa? Entonces, tampoco molestarnos porque nos recuerden, porque para lograr el objetivo uno necesita también seguimiento y supervisión. Justamente, entonces hemos hablado, por lo menos haciendo un poco un resumen, más que propósitos,
unos objetivos claros, unas metas, ¿verdad? Alcanzables, medibles, con una estrategia bien definida y con un control. O sea, tiene que haber efectivamente la manera de ir evaluando si estamos avanzando, si estamos estacionados o si más bien estamos retrocediendo, ¿verdad? Así como pongo el tema del peso, la gente, bueno, pues efectivamente voy a cambiar esto en mi dieta, voy a hacer más ejercicio y además voy a pesarme cada semana o cada día o un día de por medio, no sé, cada quien verá qué le dice, quién lo atiende o uno mismo toma las decisiones, ahora, ¿verdad? También hay mucha gente que está el tema de los nutricionistas y van al nutricionista y no sé qué más, pero también uno solo de repente lo podría hacer pero definir, o sea, el asunto es concretar, o sea, y luego la otra cosa, que es mejor definitivamente que sean pocas metas, pocas, objetivas, medibles, con un método de control, y que efectivamente además una cosa que creo que es esencial es que tenemos que pensar en cosas que no solo nos van a beneficiar a nosotros, sino también que van a beneficiar a los demás, porque muchas veces, acuérdense, yo estoy convencidísimo que nadie es feliz a solas y nadie es desgraciado a solas. Cuando uno es feliz, termina como desbordando felicidad. Cuando uno es mala gente, termina afectando a la gente que lo rodea, ¿verdad que es cierto? Entonces esos objetivos también tienen que tomar en cuenta, sobre todo, bueno, cómo voy a mejorar mi entorno familiar y todo lo demás, y creo que por ahí es importante que pensemos en estas cosas, ¿no? Y luego creo que sí es clave lo que dice doña Gracia, o sea, concretarnos, además en cosas que creo que son importantes. Sí. Porque a veces nos vamos, ¿verdad? Cosas como muy menudas, muy superficiales incluso, que realmente no van a incidir en gran cosa en mi proceso de mejoría personal. Ahora bien, vamos a ver, creo que es importante también como ver los diferentes ámbitos en que nos movemos, porque habrá metas que tienen que ver conmigo mismo, y fíjense, a veces se piensa solo en el plano profesional o en cosas externas, como la pérdida de peso. O dicen, no, es que voy a aprender inglés porque eso me va a dar una ventaja competitiva en el mundo laboral. Voy a sacar un curso de no sé qué cosa, ¿verdad? Cada vez cursos de diferente tipo, no certificados, diplomados y no sé qué más. Voy a tomar algo así para poder aspirar a un mejor salario, etcétera. Pero falta el tema personal. Entonces yo creo que ahí es importante, y quiero que hablemos sobre ese tema, que es necesario que definamos metas en relación, es cierto, en primer lugar con nosotros mismos, pero tanto en el plano como seres humanos y como profesionales, que al final repercuten porque somos la misma persona, ¿verdad? Y difícilmente yo voy a ser buen profesional y mal ser humano. Y si soy un buen ser humano, al final voy a terminar siendo también un buen profesional. No sé qué opinan ustedes. Sí, yo creo que hay 5, digamos, ruedas o platillos que tenemos que mantener girando en la vida. El primero es la familia, ¿no? O sea, nuestras relaciones familiares, como padre, como esposo, como hijo, esas relaciones cercanas y estrechas. Está el ámbito profesional, donde nosotros nos desempeñamos, ¿no? De acuerdo a nuestra carrera, nuestro ejercicio profesional. Está el ámbito de vida interior, que es espiritual, sí, importante, fundamental. Y luego está lo que es el crecimiento personal, que decía Roger, que es válido, pues tomar un curso, aprender un idioma, un instrumento musical. Una persona me decía, voy a retomar la música, el piano, porque pues a medida que envejezco, me ayuda, ¿no? También como a mantener la mente activa, el cerebro. Por supuesto, sí. Y por supuesto, ¿no? Que tenemos que poder manejar estas 5 piezas. Todo es importante. Y el último es el aspecto social. Social no solamente en nuestras relaciones familiares, sino que en la ciudad, la comunidad en la que vivimos. Entonces también puede ser un propósito, un objetivo. Voy a apoyar una causa, voy a apoyar un voluntariado. Este año voy a participar en, no sé, en ayudar a los niños con cáncer, o voy a hacer en la vecindad, o a través de una pastoral parroquial, ¿verdad? Familiar, hacer algo. O sea, hay tanto por hacer que no nos quedemos, como decía Roger, en nada más el físico, el bajar de peso o en el mejorarme a mí, sino que pensemos cómo podemos mejorar no solo la parte externa, sino hacia adentro,
y luego hacia los demás. Hacia los demás, sin duda, sin duda, sin duda. Vamos a una pausa, no nos cambie. Regresamos después de la pausa. Vamos a continuar hablando sobre la importancia que definamos unas metas claras, concretas, pocas. Y bueno, y vamos a ver después de la pausa en qué otros ámbitos de la vida es importante también definir metas. No nos cambie. Continuamos aquí en la Hora de la Familia. Aquí estamos con doña Gracia Zúñiga de Villeda y doña Ana Lucía Costa de Celaya hablando sobre no solo propósitos, sino metas alcanzables. Y antes de la pausa hablábamos de la importancia que tiene definir metas en relación con uno mismo, tanto en el plano como seres humanos como profesionales, y cómo realmente eso termina repercutiendo en los demás, porque no somos islas. Y luego, la otra cosa importante, doña Gracia, es, y que al final todo está concatenado, ¿no? Definir metas para mejorar la vida familiar. ¿No le parece que eso es clave, fundamental? Eso es esencial, porque si todos aspiramos a ser felices, el único lugar donde verdaderamente uno puede alcanzar la felicidad es en el ámbito familiar, con las relaciones que cultivamos. O sea, fuera de casa podemos tener éxito, podemos tener fama, prestigio, pero felicidad está en lo íntimo de cada uno. Y de nada serviría, ¿verdad?, que uno estuviera brillando como veleta, como dicen, en un edificio, cuando verdaderamente al interior, cuando dicen muchos tienen cara de exportación, porque su buen desarrollo lo dan fuera de casa, pero en casa dejan lo peor. Y eso no tendría que ser así. Entonces lo primero es la relación conyugal. Los que estamos casados, tenemos que saber que la vida de casados está hecha a base de detalles, no de cosas grandes, ¿verdad? De el día de los enamorados o el aniversario, no, es el día a día, es las miradas, es la calidad de la respuesta. Cariño, sí. El dejar ese lenguaje hiriente, cortante, despectivo, irónico. Eso es algo que es un propósito concreto que uno puede tener, desterrar eso en mi relación con mi esposo o con mi esposa. Luego, en cuanto a los hijos, ¿verdad? Está el tema del tiempo. Hoy que se habla de calidad de tiempo, y como decía un maestro nuestro, ¿verdad?, José Antonio Alcázar, un español, que decía que el tiempo no viene en cápsula, no viene en pastilla. Un niño pequeño necesita el contacto visual y físico con su padre, con su madre, para desarrollar ese cariño. A veces hay quien dice, es que a mí no me quiere. Pues no me quiere porque no me roza, porque no me toca, porque no me siente, porque no me huele. Porque los niños pequeños necesitan de la presencia y uno tiene que hacer el esfuerzo, aunque venga cansado, aunque venga agotado. Aquí estoy, ¿verdad?, sentado jugando, si es el caso de que tengo hijos pequeños o que tengo nietos. Luego está el saber escuchar, que ya lo habíamos mencionado, ¿verdad?, en otro programa, que es una muestra de generosidad y puede ser un propósito, porque muchas veces los papás ni han hablado y ya los callamos. Ya sé, no me digas, que yo ya sé. Entonces nos adelantamos. Entonces, para mejorar las relaciones, ¿cuántos adolescentes nos dicen es que yo no tengo un papá y una mamá que me entiendan y me comprendan? Y no nos entendemos y no nos comprendemos porque no nos sabemos escuchar, porque no tenemos esa serenidad para estar ahí. Sí, y cabal, Luchi, imagínese usted, o sea, esa sería una meta muy bonita, desarrollar la capacidad de escuchar. Luego habrá que ponerle los medios, ¿verdad?, para poder efectivamente mejorar, pero creo que a veces es importante ir un poco más a fondo. Lo que pasa es que, miren, para poder definir metas de mejora, es importante que uno examine también, y ahí es lo que duele, en qué tiene que mejorar. O sea, es decir, como para poder establecer un diagnóstico de dónde están qué oportunidades tengo de mejorar, dónde están esas áreas, ¿verdad? ¿Qué áreas tengo yo que efectivamente necesiten mejorar? Ese FODA que tenemos que hacer de las debilidades que cada uno tiene.
Y eso lo decía doña Gracia al principio, por eso es tan importante poder compartir estos objetivos con la gente que más nos quiere, con la gente con la que convivimos, porque no solo son los primeros en que podrían beneficiarse, pero son aquellos que nos quieren bien y que cuando nos falta sinceridad a nosotros, pues a ellos les sobra y podrán decirnos: mamá, lo que tú tienes te falta paciencia, te enojas muy rápido, ¿verdad? Que seas un poquito más cercana, que tengas empatía. Creo que esa es también una buena manera de estrechar las relaciones con el esposo, con la esposa, con los hijos, sobre todo en la adolescencia, como decía doña Gracia, donde tendemos a ser nosotros tan cortantes, tan fríos, tan mal encarados. Entonces, que seamos sinceros, pero que si nos está costando, pues que podamos apoyarnos en otros para ver dónde tenemos que dar la batalla. Okay, pero es fundamental. Acuérdense, el que no sabe ser feliz en su relación conyugal, en su ámbito familiar, francamente, difícilmente va a poder aprender a ser feliz en la calle. O realmente va a terminar siendo una persona un poco, como se acuerda aquella novela, ¿verdad? El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿verdad? Que en el día era un tipo honorable y en la noche era un criminal. O sea, entonces, no podemos, porque a veces podemos llegar a tener como, ¿verdad? Ser una especie como de mediados, ¿verdad? Y tener como una doble cara. Y luego, perdón, creo que es importante también definir metas en la actividad laboral, o sea, en el mundo del trabajo. Desarrollar, yo creo que todos tendríamos que tener el deseo de mejorar el prestigio profesional que tenemos. Y eso requiere esfuerzo, eso requiere, ¿verdad? Mejorar en cuanto a los conocimientos que tengo que tener para desarrollar la actividad que tengo entre manos. Si soy cocinera, pues hoy sí que hay 100,000 formas de mejorar. En internet uno puede encontrar recetas escritas y desarrolladas, habladas en videos. Si uno es, pues qué sé yo, abogado, médico, ingeniero, o si uno es trabajador manual, en YouTube le enseñan cómo componer algo, cómo arreglarlo. O sea que uno tiene que tener ese deseo. Quien no aprende hoy es porque no quiere, porque tiene, ¿verdad?, esa comodidad o tiene esa falta de ilusión de mejorar personalmente. Y uno mejora, pues no como para ser más famoso, sino para poder servir más, para poder ayudar más, para poder desarrollar un trabajo de mayor calidad, de más categoría. Si yo soy maestro, yo no puedo seguir dando las mismas clases que he dado durante 10, 15 años. De la misma manera. De la misma manera, aunque el temario sea el mismo, puedo modificarlo, puedo incluir nuevas actividades, pero eso requiere esa generosidad de saber querer dar más de mí y, lógicamente, el esforzarme por adquirir más conocimientos que permitan que esa ayuda, que ese apoyo, que ese servicio que yo doy sea de más categoría. Ahí podemos fijarnos objetivos y propósitos. Sí, y luego, si hemos hablado de la vida familiar y luego del mundo del trabajo, evidentemente todo esto tiene, Luchi algo ha dicho, un tinte espiritual de alguna manera. Es decir, muchos ustedes que nos están viendo, nosotros tres aquí somos laicos. No somos profesionales o gente que hace trabajos manuales, obreros, gente que trabaja en el taller, en la fábrica, en el almacén. Y bueno, o sea, pues no sé, a lo mejor nos verá personas que también sí tienen una vocación religiosa, pero les aseguro que la mayoría somos laicos de a pie que andamos en la calle. Y por lo tanto, lo que nos va a acercar a Dios o nos va a alejar de Dios si nos descuidamos va a ser justamente ese trabajo, esa vida familiar. Y por eso también cuando hablamos, y ahí le voy a pedir a Luchi que por favor nos ilustre y desarrolle un poco esta idea, cuando hablamos de metas, de mejora, ¿verdad?, de metas alcanzables y por eso pocas y por eso medibles y por eso que hay un control,
en el fondo tienen también un matiz sobrenatural, o sea, es decir, porque además eso termina siendo también un gancho que nos jala todavía un poco más, que nos da más fuerza a la hora de pensar en mejorar. Sí, usted lo decía, es como una especie de engranaje, donde si empujamos hacia enfrente para procurar ser mejor padre, mejor esposo, mejor hijo, mejor profesional, pues todo esto tiene una motivación trascendente. Es decir, no es, como decía doña Gracia, y lo decía muy claro, esto no es para que se me vea mejor, para lucirme. Esto es porque queremos hacer un buen trabajo, ¿verdad? Cara a Dios. Y entonces creo que tiene pues un doble mérito, por así decirlo. Por supuesto. Y tiene un doble propósito. Sí, quiero ser mejor persona, quiero ser mejor cónyuge, pero también porque me quiero ganar el cielo, o sea, estamos trabajando para ello. Entonces, procurar que todo esto no nos quedemos en esa motivación material, como podría ser ganar un mejor sueldo, claro, o una motivación intrínseca de ser un mejor profesional, una persona con mucho conocimiento, sino que beneficie, y como ya lo decía doña Gracia, que todo esto sirva para poder servir a los demás. Sí, porque fíjense ustedes, ojo con esto, lo que voy a decir, creo que es algo que tenemos que pensar, sobre todo hablando de este tema del sentido sobrenatural de los propósitos de mejora. Que podríamos nosotros empezar un camino de mejora que nos lleve, doña Gracia, por camino equivocado, porque bueno, pues es que voy a ser mejor en tal área porque así me voy a volver más vanidoso y más soberbio y más autosuficiente, porque me voy a creer, ¿verdad?, efectivamente, que tengo méritos aquí y por allá y no sé qué más, porque de esta manera me voy a poder lucir mejor. Y ahí hemos equivocado el camino, porque entonces, en vez de realmente tener más mérito sobrenatural, pues más bien vamos a ir retrocediendo porque vamos alejándonos de nuestro fin último, como decía Luchi. Así que bueno, señores, señoras, a pensar. O sea, lo que no puede ser es que vaya pasando la vida y empezó el 2003 y terminó el 2023 y terminó el 2023 y empieza el 2024 y terminará el 2034 y no nos hemos planteado ser mejores. Y el tema es que tenemos gente alrededor que también termina siendo afectada porque de alguna manera esos defectos se incrementan. Cuando la virtud no crece, el defecto aumenta. O sea, no nos perdamos. Así que seamos cuidadosos, trabajemos en esto. Repito, cara a los demás, cara a nosotros mismos, cara a los demás y evidentemente cara a Dios. Gracias por estar siempre con la hora de la familia. Esperamos estar a lo largo de todo este año con ustedes. Y bueno, y por ahora pues nos veremos ya en otra ocasión en el próximo programa.